hicimos un acuerdo y tú sabes que Manara la quiero para mí. ¿Y yo he respetado ese acuerdo? Dime qué novedades tienes. Ya está saliendo el doctor joven Lorenzo. Chicos, Manara, chicos. Vamos a darle tiempo a Manara que entre en razón. Y si no, me voy a encargar de que haga lo que yo digo. Ya sé cómo. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó. Pues yo quiero proponer un brindis por Mateo, porque nos juntó y por fin nos tiene un contrato. ¡Salud! Tú sabes que Mateo tiene sus detallitos, pero tipo es un buen animal. De verdad. Mateo es nuestra esperanza. El padrino, ¿ah? Sí, él es como nuestro San Judas Mateo. No, a ver, no. Oye, ¿te aprendí ya? No. Pero con eso no se juega. Ni con la religión, ni con la política, ni con las jefas. No. Esto se acabó. ¿Se acabó qué? ¿Me vas a pegar? Se acabó el tequila, viejo. No, pues también se acabó el whisky, mira. Pero no se rían mucho porque también se acabó la cerveza. Bueno, pues tenemos que ir a la tienda a comprar. Vamos ¿A dónde van? a comprar, ¿no? Cigarros. O sea, que tú estás creyendo que todo eso es para dejarnos solos. ¿Qué? Bueno, ve con ellos. Es más, no, yo voy a ir con ellos. Espéranos aquí. No vayas. Sí tengo lo que decirte. Tú dirás. Pues hablamos las cosas directo, ¿no? Así como nos gusta. Ok. Hay una atracción fuerte entre los dos, Así. pero pues no podemos hacerlo porque está Rafa de por medio y es tu socio. Sobre todo porque quiero enfocarme en mi carrera. No solamente ser cantante, es mi sueño. Y es la última oportunidad que tengo. ¿Sí me entiendes, no? Sí. Ok. Tienes razón. Hay demasiado en juego. Igual fue un gusto que vinieras. Y mañana al termino la canción, los chicos están amarrados. Ya los viste. Pues sí. Bueno, pues nada. Mucha suerte mañana en tu junta. Muchas gracias. Nos vemos en estos días, ¿no? El lanzamiento, prensa, todo eso. Sí. Bueno, y quería agradecerte otra vez por hoy. Los chicos son muy buenos y Sí. gracias por enseñarme todo. No, gracias a ti por dejarme trabajar con tu voz y con tu talento. Estoy seguro que vas a ser una gran estrella. Bueno, me voy. Y donde yo me tope a Manara, me cruzo la banqueta y miro para otro lado. Esto me suena a uno de los muchos pactos que vamos a hacer como familia. Las cosas se salieron de control. Yo solo quería quitarle credibilidad. Ah, sí, pero se te fueron de las manos. ¿No será que tú tienes algo que ver en todo esto? ¿Qué? Como te amenacé con lo de la muerte de Julio César. De hecho, hoy en la noche nos vamos a juntar. ¿No quieres venir? ¿Ya tuvieron algo que ver?
Bueno, oye, nomás para confirmarte lo de la junta de mañana. Va a ser nuestra primera junta de consejo, ¿no te entusiasma? Sí, me entusiasma mucho. Es un gran comienzo y un gran desafío para todos. Bueno, va a ser en la tarde, para darle tiempo a los trabajadores de que terminen ahí unos detallitos de la sala de juntas. Y también a Mateo, para que termine la canción. Mateo, ¿cómo le está echando ganas, verdad? Se adueñó de ella. Pues sí, bueno, la cosa es que ahora lo único que nos queda es echarle muchas ganas a esta disquera, que era el sueño de nuestro querido Julio César. Sí, pues sobre todo que es nuestro futuro. Así será, mi Rafa. Te mando un abrazo. Adiós. Pero sigues en mi cabeza, imágenes dando vueltas de las cosas que estando cerca me hace sentir. Tu sonrisa genial, casi sobrenatural, y tus caricias de las que quiero más. No sé cómo aterrizar, cómo dejar de volar. Despierto. Julia, qué bonito nombre. Me gustaría verte bailar en algún momento. Al borde de mi boca. Cada día es igual, solo me siento esperar. Estoy segura que esto no es normal. Y los minutos pasar para volverte a besar. Estoy segura que esto no es normal. No es normal. Mi rey, me enteré de lo que le pasó a tu esposa y quiero decirte que estoy sorprendido. Yo solo quería callarle la boca por tanta amenaza, pero se nos fue de las manos. Pero bueno, quería hablarte para contarte que mañana tengo la primera junta en la disquera. Estos mugrosos van a saber de qué estoy hecho. Pues muy bien, yo mañana voy a Monterrey y en poco tiempo voy a controlar los medios, el radio que dejó Treviño. Queremos cambiar y ser mejores. ¿Y sabes qué? Lo vamos a lograr, mi rey. Adiós. Les quitaron carteras, relojes y las armas. Seguramente se opusieron y eso fue lo que pasó. Pues le agradezco mucho su reporte. Si tiene alguna otra novedad sobre el tema, por favor, dígamelo. Estoy para servirles. Gracias. En 2 días mataron a mi papá y a casi todo su equipo de seguridad. Este imbécil nos viene a decir que fue un simple atraco. Tenemos que investigar ya quién les está pagando para que nos quieran engañar. Bueno, la violencia ha repuntado mucho últimamente en esta parte de México. Ah, sí, Alexis. Si sabes tanto, ¿por qué no nos cuentas todo lo que sabes? Lorenzo, por favor. Alexis me ha apoyado mucho en la estación de radio y en la editorial. Siempre ha hablado de manera clara conmigo. Dale una oportunidad. Perdón, señor. Ya está el salón listo para el velorio de su papá. ¿Estás segura que quieres que sea aquí? Fue idea de Alexis. Y a mí me parece bien. Esto era como el templo de papá. Y te voy a pedir, por favor, que en cuanto todo esto termine, mudemos la estación central a Los Ángeles y empecemos de nuevo allá. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿De qué? Me gustaría que esto arruinara mi carrera. ¿Por qué va a arruinar tu carrera? ¿Lo dices por Rafa? Digo, sabemos todos que le gustas. ¿Pero ese güey qué? ¿Ese güey qué? Ese güey es mi padrino. ¿Y? Que tú me dijiste que necesitaba un padrino si querías ser alguien profesional y él me está apoyando. Sí, pero no Rafa. Ese güey es un parásito. Y como buen parásito, y tu padrino se va a quedar con pues, un muy buen porcentaje de tus regalías y tus ganancias. Lo hizo con mi hermano. Pues eso no lo hemos hablado. Además, tú te vas a quedar con muy buenas ganancias. Esta canción es tuya, ¿no? Yo estoy viendo ganancias. ¿Sabes qué estaba pensando? Que mañana en la junta les voy a decir que tú deberías de ser el primer lanzamiento de la disquera. Pero tu hermano también es músico, ¿no? ¿Cantante? Eso dice él. No, yo creo que él debería ser el primero en ser lanzado por esa disquera. ¿Por? No, pues no sé, el día del homenaje sentí como que
Me tiró mala onda y no quiero que tengas problemas con tu familia. No. Tú tienes talento, él no. Pero él es tu hermano. No tienes que pelear. De verdad, no quiero que tengas problemas. Mi amor, qué bueno que llegas. Válgame, ¿que no te ibas a un vuelo en la tarde? Sí, bueno, pero tu papá me dijo que mañana se van temprano a Los Ángeles y decidí irme con ustedes. Así estamos un tiempo juntos y te veo. Pues sí, claro. Entonces, ¿qué, mijo? ¿Pudiste ver a los acreedores? ¿Nos van a dar más tiempo? Pues algo mejor. Logré pagar parte de las fechas canceladas. Y gracias a eso nos van a dar más tiempito. Eso está a todo dar, mijo. Felicidades. Gracias. Grandota, me voy a echar un bañito y luego salimos por un helado o algo así. Mientras convence aquí a mi papá de que apoye mi lanzamiento de mi disco. Sentidazo de todo. Yo acepto que soy un poco necio. Un poco. Un poco. Impulsivo, un poco inmaduro, si quieres. Pero Isaac... Es que Isaac piensa en fama, en dinero y, no sé, chance en poder. Pero lo último que piensa es en música. Y lo único que me importa a mí es la música. Así de fácil. Pues sí, tienes razón. Me gusta, ¿eh? Me gusta cómo piensas. A mí me gusta cómo cocinas. Una aprendiste a hacer sushi. Y iban a sacarse todo eso porque, según yo, en mi refri había 6 chelas. Bueno, cuando estás tanto tiempo encerrada, tienes que aprovechar el tiempo y aprender de todo. Como encerrado. Sí, es que mi hermano siempre ha sido muy celoso con esta seguridad. Él es hijo de otro papá. Y cuando mi mamá murió hace años, nos adoptó a Julia y a mí. Estábamos muy chiquitas. Obviamente, ya no tiene mi custodia legal, ¿no? ¿Cómo? ¿No eres menor de edad? Tenía onda eso, ¿eh? Pero Julia sí. Como puedes ver, somos una familia bastante peculiar. Por lo visto, Manara no va a venir a cenar, así que empecemos. Sí, ahora que le va a meter duro a eso de la música, vamos a tener que comer muchas veces solos. Eso sí. Por cierto, me dijo tu maestra de baile que quieres ir a ver musicales a Nueva York. Sí. ¿Sabes qué? Ya compré como para 4. Así que cuando regrese de Monterrey, nos vamos a ir los dos solos. ¿En serio? ¿En serio? Gracias. Claro, feliz. Ahorita. Mi hermano prefirió que nos quedáramos en la casa. Nos contrató maestros particulares. Eso sí, eran los mejores. ¿Pero y qué tanta bronca con la seguridad o qué? No sé. Creció en un orfanato y vio cosas horribles. Yo creo que por eso. Toda esta onda de que quieras ser alcalde, político y todo eso. ¿Por qué piensas eso? Pues Amado pasó mucha necesidad. Por ese lado yo creo que puede saber lo que la gente necesita. Pues sí. Qué bueno que le dio por ayudar. La gente como... Pues con una infancia difícil crecen llenos de resentimientos y rencores. ¿Qué quieres? Estaba con mi hermana. Va a ir al velorio de Treviño. Me dijo que su hijo estaba desconfiado. Pues me invitaron. Si no voy, van a desconfiar más. ¿Y qué pasa si los hermanos están de acuerdo? Si le ponen un 4. Es peligroso meterse en la boca del lobo. A Lorenzo me lo voy a echar muy pronto. A Selva no. Tengo una revancha pendiente con ella. Ya no me cuestiones. Y en lugar de estarme arruinando la cena, ve a preparar el avión, que mañana nos vamos. Mira, este fue el último regalo que me hizo. No sabes cuánto me duele no haber hecho las paces con él y no haberlo abrazado y haberle dicho cuánto lo amo. Ya no tienes por qué sentirte así. Si te sirve de consuelo, yo llevaba años sin hablar con él. Y eso tampoco tiene vuelta atrás. Qué malos hijos fuimos, Lorenzo. Mi papá se murió mientras sus 2 hijos le dieron la espalda. Eso es cierto.
Pero creo que la mejor manera para reconciliarnos con su memoria es trabajar duro. Para defender todo lo que a él le tomó una vida construir. ¿Sabes que esta es la mejor noche que he tenido pues en realidad desde que pasó lo de Julio? Que ha sido todo pura angustia y vacío. Gracias. Sabes que la mejor manera de llenar ese vacío que dejan las personas que se van es con afecto. ¿Tú crees? Claro. Cuando te sientas mal, piensa en la gente que quieres. ¿Por qué no me cantas una de tus canciones? Es más, vamos a hacer la famosa audición que Julia quería que hiciéramos. Ahorita. Ahorita. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, de verdad. A ver. Bueno, pues a ver si te gusta esta. Me encanta. Bailas en la cuerda floja, en la lluvia no te mojas. Así es el amor. Vas al fondo del vacío, los minutos se hacen siglos. Es el desamor. De la mano vas con uno, confías y cierras los ojos. Lo das todo por seguro y te das cuenta de que andabas con el otro. Del amor al desamor hay un solo paso. Gotas de dolor se hacen un abrazo y otra vez vuelves a caer. El amor y el desamor os divide un hilo. Vuelas sin querer del calor al frío y es tan cruel porque nunca llegas a aprender. ¿Ese puede ser tu primer sencillo? Mateo, esto ya lo No, hablamos. es en serio. Cuando lo escuchen los inversionistas, vas a ver, la van a amar. Bueno, puede ser, pero no quiero que te metas en problemas. Yo te lo dije. Y dale con Rafa otra vez. A ver, ese güey es un caprichoso, es ególatra, yo qué sé, es un hijito de papi. Y de hecho yo creo que es medio... Mira, puede que sea un caprichoso, o lo que le hayas dicho. Pero la realidad es que no lo puedes subestimar. Tú le sabes algo que yo no, ¿por qué lo dices? ¿No? Pero creo que cuando subestimas a alguien, bajas la guardia. A ver. Pues ese es un muy buen consejo. Yo también tengo un muy buen consejo para ti. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Mira. ¿Otra vez fumando esa porquería ya aquí en mi cuarto? ¿De qué hablas, abuelo? No se hagan. Allá afuera huele a humo. No, sí huele a humo, pero no es aquí, no estamos fumando, abuelo. Se volvió loco. Espérenme aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Esas piezas son únicas! ¿Qué estás haciendo? Te dije que eso de reinventarme no era broma. Te lo dije. ¡Pero si son piezas únicas hechas a mano! ¡Reacciona! ¿Te estás volviendo loco o qué? ¡Suéltame, suéltame! No me vuelvas a pegar en tu vida, y menos enfrente de ellos. Porque si fui capaz de refundir a su mamá en la cárcel, a ti soy capaz de hacerte algo peor. Me dice, no te metas conmigo. ¡No te metas conmigo! Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.